Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Kendall Presenta de una manera orgánica, directa. Estamos siempre con ustedes conectando con diferentes figuras del arte y la política. En esta ocasión tengo una destacada comunicadora de nuestra República Dominicana, una mujer muy versátil dentro de la misma. Ella es Alfonsina de la Cruz. Bienvenida. Gracias, Kendall. Muchas gracias por la invitación para compartir contigo en tu espacio. Es un privilegio que estés conmigo, adornando este lugar de buena Gracias. vibra, para así compartir cosas que quiere conocer la gente más de ti a profundidad, ya que tienes muchos años en los medios de comunicación y no eres muy dada a hablar de tu vida privada. Así que nuestro público conocerá más de ti hoy. Sí, sí, es así. Tú sabes que nosotros los evangélicos nos enfocamos mucho en predicar, en hablar de las cosas del Señor y ocuparnos en la labor que realizamos más que explotar nuestra parte personal. Así es. ¿Cómo llegas a los medios de comunicación y en qué año? Sí. Bueno, el año exactamente pudiera ser en el 2001, pero llegué de una manera muy curiosa y fue a través de un casting que realizaron en Radio Ben, en la ciudad de La Romana, y realizaron un casting buscando una presentadora para un programa matutino. Y bueno, dentro del grupito que participó en el casting, pues yo fui la agraciada. Y a partir de ahí, pues, inicié una carrera muy linda, muy gratificante y llena de muchísimos éxitos, porque desde el punto de vista, desde el que yo lo veo, desde los aportes que quizá pude haber hecho y las experiencias gratificantes que obtuve, pues entiendo que ha sido muy exitosa. ¿Por cuántos espacios pasaste? ¿Animación, noticias? Cuéntanos. Yo creo que todos. Yo participé en todos. Bueno, el programa donde inicié fue un programa de variedades, donde se ponía música, comentarios, era muy diverso. A partir de ahí, pues entonces comencé a incursionar en otros programas de la misma estación de Radio Ben, en programas musicales donde mayormente me destaqué, especialmente un programa de las 4 de la tarde, que fue para mí un programa histórico. Creo que fui parte de una marca que se estableció en la radio evangélica en ese tiempo y participé también en otras emisoras de la ciudad de La Romana también, como presentadora de noticias, es decir, ha sido muy Que fue un diverso. boom en ese entonces. Sí, realmente sí. Tuve la dicha de poder participar en una de las emisoras que eran líderes en cuanto a noticias en ese momento, que era Radio Guía, y pude participar de una forma un poquito más breve en Radio Juventud, pero mi mayor experiencia siempre fue en Radio B. Excelente. Bueno, en ese entonces todos los aspirantes a locutores, a locutoras querían ser como tú, eras un referente en ese momento y hasta el día de hoy, que no vemos tantas personas quizás con las cualidades que tú tienes y que puedes hacer crossover en diferentes escenarios, que eso es un poco escaso hoy en día. Así es, y realmente eso me llena de muchísima satisfacción el ver, como te decía anteriormente, que pude hacer un aporte a la forma de hacer radio evangélica, con un poco de chispa, con una cercanía hacia el público, hasta el punto, como tú dices, que yo me encuentro gente todavía, hace casi 20 años, señores, que yo comencé en la radio. Y todavía me encuentro gente, y hace como 10 años, casi 10 años, que no estoy de manera tan enfocada en la radio, porque me he dedicado mucho a la parte profesional. Pero es increíble encontrarme gente en la calle que me dicen, tú eres Alfonsina de la Cruz, la del programa aquel, como si todavía el programa lo estuvieran pasando. Entonces, realmente ha sido una experiencia bien bonita para mí. Seguimos conversando con Alfonsina de la Cruz
en este conversatorio abierto para todos ustedes. Alfonsina, tuviste un tiempo fuera del país reforzando tus estudios. ¿En qué consistió? Sí, para los que no tienen quizá esa información, yo soy psicóloga, esa es mi profesión a nivel secular, y pues Dios me dio la oportunidad de poder ir a España a realizar una maestría en algo que es mi sueño, que es la neuropsicología. Siempre lo fue. Desde que pisé la universidad tuve la inclinación por esa área de la psicología, y Dios me dio la oportunidad de viajar a España. Fueron 10 meses que estuve allá realizando esa maestría, y para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido por muchísimos aspectos, no solamente por el aspecto de que conocí mucha gente, hice excelentes amigos, obtuve muchos conocimientos, sino que pude conocer, bueno, el viejo continente. ¿A quién no le gustaría ir a Europa, verdad? Dios me dio ese privilegio de poder ir, pero sobre todas las cosas en el aspecto espiritual, darme cuenta que Dios siempre está ahí con nosotros, sin importar dónde estemos, qué experiencia tengamos, siempre contamos con la ayuda de Dios. ¿Y el nivel educacional allá en qué comparación podríamos decir con, claro, guardando la distancia, que este es un país del tercer mundo todavía? Eso yo te iba a decir, realmente. ¿Qué cosas podemos mejorar en ese aspecto? Muchísimas, pero no voy a decir que ellos no tienen nada que copiar de nosotros. Nosotros tenemos mucho que ellos pudieran copiar de nosotros, porque siempre nos enfocamos nada más en lo negativo, pero nuestro país tiene cosas increíbles que los europeos se pudieran beneficiar, comenzando por la calidez de la gente. Sí, eso sí. La calidez de la gente, es cálido. Sí, totalmente. Y en cualquier lugar te saludan y sin conocerte hasta te pueden abrazar. Te ayudan, un plato de comida. Te ayudan. Que no digo que no se haga en Europa, pero no de la forma que lo hacemos nosotros. No tan abierto. No, exactamente. Pero hay que reconocer que los niveles de educación de la gente es algo realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de visitar varios países allá y me quedé sumamente impresionada, especialmente en Alemania. Voy a contar un episodio que a mí me llamó mucho la atención. En el transporte público, tú te subes y nadie te pregunta dónde está el dinero, dónde está tu ticket, nada, porque se asume que ya tú compraste el ticket. Es decir, hay una confianza en la población. Hay una confianza en la población. Obviamente, cada cierto tiempo hay unos inspectores que suben a los transportes a verificar si usted tiene su ticket. Pero yo digo, aún con un inspector, ¿haríamos nosotros lo mismo aquí en nuestro país? Entonces, eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ese nivel de confianza que se tiene hacia la honestidad de la gente. Y eso lo da la educación, eso lo da un Estado que se encarga de verificar que las leyes se cumplan, porque el día que un inspector te encuentra sin el ticket, te ponen una multa de 100 euros. Y eso no es de que mira, dame un chance. Ahí no existe eso, de que dame un chance. Ahí usted tiene que cumplir con las leyes, se tiene que cumplir con las reglas. Cosa que aquí muchas veces no se hace, no se cumple en nuestro país, pero fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de ese país. Cómo se respetan las leyes de tránsito. Eso es una cosa increíble, cómo se respetan las leyes de tránsito, cómo se respeta el transeúnte en esos países. Son muchos detallitos, pero vuelvo y repito, también hay muchos de nosotros que ellos también pudieran imitar de nosotros los dominicanos. Así es, nada es perfecto. Así es. Tenemos grandes problemas de dicción, entonación, fluidez en gente de la universidad, también de los medios, de mucha experiencia. Y este es un mal que sigue en estos tiempos. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, mira, eso es un problema sistémico. Como todas las cosas, es algo sistémico, porque
si yo no hablo correctamente, pero yo voy a un canal de televisión o a una estación de radio y el dueño de la estación de radio, porque yo le pago un espacio, me deja hablar, o por cualquier otra razón me permite hablar, entonces ahí hay una falla. Si yo no tengo las condiciones léxicas adecuadas para yo hablar en un medio de comunicación y el medio de comunicación no me permite tener el acceso hacia una audiencia, pues ahí se termina el problema. Ahora, cuando en el medio de comunicación no existe la voluntad de tener un personal que realmente cumpla con los estándares de calidad. Calificado. Exacto. Y cuando hay una audiencia que también demanda calidad, el problema no va a existir. Ahora, cuando una de las partes que componen ese sistema no funciona, tenemos ese problema que tú acabas de mencionar. Tenemos entonces los medios llenos de personas que tienen serios problemas de dicción. Y yo a veces, yo me escandalizo cuando yo escucho locutores, periodistas, comunicadores. De 20 años. De 20 y 30 y 50. Universidades. Universitarios, maestros, estudiantes, profesionales, con unos niveles de lenguaje realmente deprimentes, pero peor aún, con una audiencia que muchas veces lo aplaude. Y mientras más vulgar tú eres, más te aplaude. Alfonsina, tú has tenido la oportunidad de participar en cursos de locución. ¿Cómo tú calificas esta nueva generación que está interesada en los medios? ¿Viste en ese entonces gente calificada para el mismo? Por supuesto que sí, como en todas las cosas, siempre hay personas que quizá no cumplen con los requerimientos, pero sí, y déjame decirte que dentro de mis compañeros hay actualmente de esos jóvenes que estudiaron conmigo y que hoy en día son buenos comunicadores, son personas que aunque algunos no estudiaron para participar en un medio de comunicación, pero en su práctica profesional, en su diario vivir, pues tienen un buen desenvolvimiento, verbal, lingüístico. Y yo creo que fue una generación muy especial. No puedo hablar tanto de la generación actual porque hasta hace unos años estuve impartiendo clases de locución, pero hace unos años que ya no estoy de lleno, entonces no puedo hacer una calificación. ¿Se puede vivir de la comunicación? ¿Hasta qué punto? Me has hecho una pregunta muy difícil. Esa es una pregunta muy difícil, Kendall, porque realmente no es fácil en nuestro país, realmente, y especialmente en las provincias. Es difícil. Es muy difícil, realmente, porque... La plataforma, sobre todo. Sí, la plataforma, y también hay un factor, y es que muchas veces los propios locutores y comunicadores no le dan valor a su trabajo. Entonces, cualquierizan su trabajo. Y por ejemplo, si yo quiero cobrar cierta cantidad de dinero de acuerdo a lo que vale mi trabajo, quizás alguien me dice, bueno, el dueño de una empresa, no, yo no te voy a pagar eso porque fulanito me lo hace en tanto, me lo hace quizás por ni siquiera una cuarta parte de lo que yo estoy pagando. Por eso he dejado de hacer muchos trabajos en la ciudad que me han solicitado, porque entiendo que el mercado está un poco fuera de lugar. Pero sí, se sobrevive por lo menos. Sí, claro que sí, sobre todo si tú te diversificas. Exacto. Si tú te diversificas y tratas de hacer diferentes cosas en el ámbito de la comunicación, le das valor a tu trabajo, lo haces con calidad, te preparas, porque yo siempre he dicho algo, si vas a hacer algo, prepárate para ser el mejor. Prepárate. Busca las herramientas, aprende todo lo que puedas para que puedas ser el mejor. Porque te puedo decir, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, hay gente que te dice, no, yo no voy a estudiar eso porque de eso no se vive. No se vive si tú no te preparas. Yo puedo decir a casi
20 años que tengo de haberme graduado de la universidad, que he sido profesionalmente muy exitosa en el área de la psicología, pero otras personas te pueden decir que no se puede vivir de eso, pero la diferencia está en que en lo que hagas, prepárate, estudia, actualízate para ser bueno entre los buenos, para hacerlo bien, para hacerlo con excelencia. Y eso es lo que va a marcar una diferencia, independientemente de lo que tú hagas. Siempre hay espacio, lo que hay es poca preparación en algunas ocasiones. Y dijiste algo muy importante, vi una palabra en inglés que me llamó la atención. Be the evolution, sé la evolución. Cosas muy difíciles que pueden hacer algunas personas, se le hace un poco, qué sé yo, actualizarse. Y ese es un problema también en derecho, que es mi carrera. Yo he hablado con personas que tienen 30 años y tú le preguntas cosas que no saben. Y no es que quizás no tengan preparación, sino que están fuera de lo que está pasando en la actualidad. Mira, en neuropsicología hay algo que le llamamos flexibilidad cognitiva. ¿De qué se trata? Es la capacidad que tiene un ser humano de flexibilizarse de acuerdo a la situación, a la demanda del momento. Regularmente el profesional que quizás no tiene el nivel de éxito esperado o deseado, muchas veces no tiene esa capacidad de flexibilidad cognitiva, porque se enfrasca en un mismo accionar, en una misma fórmula, en una misma forma de hacer las cosas, y no intenta otras alternativas, no se inserta en nuevos cambios, en nuevos proyectos, sino que bueno, eso es lo que yo conozco, no sale de su lugar de confort, de su lugar de comodidad. Y muchas veces ese es uno de los factores que hacen que una persona quizás no tenga el éxito adecuado. Tenemos que tratar de ser mentalmente flexibles, adaptarnos a los tiempos, y si algo no me funciona de una manera, pues lo intento de otra. Alfonsina, tu parecer del debate de Agustín Laje y José La Luz versus Héctor Guerrero Heredia. En diferentes plataformas se dio este acontecimiento. ¿Qué opinas? Bueno, yo opino tantas cosas. Una de las cosas más importantes es que evidenció una muy pobre capacidad de debate de algunos profesionales que son, por cierto, líderes de opinión en nuestro país, que es lo más fuerte. O sea, son la gente que lideran la opinión pública, la opinión en nuestro país, y demostraron deficiencias increíbles en cuanto a la capacidad de debate, en la capacidad de argumentar. De conceptualización. Conceptualizar con argumentos sólidos y válidos sus puntos de vista. Para mí fue increíble porque cada una de esos debates yo los vi punto por punto, y fue impresionante para mí ver que ninguno de los dos podía sustentar su punto de vista con un solo argumento sólido, válido, es decir, simplemente lanzando conceptos y opiniones al aire, que me da a entender a mí que simple y sencillamente han escuchado conceptos y los lanzan al aire, pero sin estar totalmente convencidos, sin tener realmente un convencimiento sólido sobre ese concepto que ellos defienden. Y para mí una de las cosas más tristes que se pudo ver en esos debates fue eso. Agustín Laje, que se ha convertido para mí en una de las personas más admiradas, no solamente por el nivel de conocimiento, sino porque obviamente yo como cristiana me identifico plenamente con sus postulados y con lo que él defiende, por tener esa gran capacidad, no solamente de ser un abanderado de los valores que muchos están perdiendo en estos días, sino de tener esa capacidad de defenderlos de manera sólida, con argumentos sólidos, con argumentos válidos. Y ahí es donde radica
el hecho de que nadie le puede ganar, porque la gente Ahora se pregunta bien, y se discute. también veo que hay un problema en República Dominicana y es que todo aquel que hace uso de los medios de comunicación entiende que puede hablar de cualquier tema. De cualquier Por tema. ejemplo, tú eres psicóloga, yo te puedo invitar para hablar de psicología porque yo soy de derecho. Ahora bien, yo no me puedo encasillar en lo mismo que tú, porque de una forma u otra estamos en direcciones diferentes. Ahora bien, yo te puedo entrevistar y hacerte las preguntas y ahí puedo dar algunas opiniones, pero en sí lo que hicieron con Agustín Laje es que tú eres de allá y yo soy de otra parte y vamos a debatir. O sea, esos son uno de los grandes problemas que vemos aquí. Se está hablando muchas cosas a la vez. La gente que hace uso de los medios, sin tener quizás la preparación en esa área. Exactamente, no, tú dijiste algo muy importante y los dominicanos sufrimos mucho de eso, muchos dominicanos, no todos, sabemos de todo un poco, ¿verdad? Pero a la hora de defender ese todo que nosotros sabemos, ahí está el problema, o sea, ¿dónde está lo que tú sabes de ese punto? Y eso sucede en diferentes aspectos. Pero de millones de comentarios, yo creo que vi un solo a favor. Eso es mucho con demasiado. Eso quiere decir... Pero es lo que te estaba diciendo. La gente pregunta, ¿cuál es el secreto de Agustín de ganar los debates? Y desde mi punto de vista es que él defiende la verdad. Él está del lado correcto. Cuando tú defiendes la verdad, cuando tú defiendes lo correcto, tú tienes argumentos sólidos para defenderlo. Ahora, cuando tú estás defendiendo una falacia, algo que no tiene realmente... no es parte de una realidad concreta. Pero dice Héctor Guerrero Heredia, siempre vas a encontrar que el cerebro creó a Dios. Claro, ese es el concepto de mucha gente que no cree en Dios. Decir que los seres humanos en la búsqueda de ese alguien superior, que es una necesidad que todos tenemos, pero es una necesidad que Dios puso en nuestro corazón, de buscar a alguien superior, pero ese alguien superior es Él mismo. O sea, es la forma que Dios tuvo de que nosotros supiéramos que tenemos un Dios allá arriba, que es quien dirige todas las cosas. Entonces, el que no cree en Dios, la salida que busca es decir que el hombre creó un Dios. O sea, nosotros no tenemos injerencia en nuestro cerebro, nosotros no nos creamos, esa necesidad está ahí, y está ahí simplemente porque Dios lo creó. Amén. Hay una ola grande de comunicadores en la política, del marco social, cristiano, entre otros. ¿Tu parecer? Me parece muy bien. Daniel es un gran ejemplo, el Daniel de la Biblia que nosotros conocemos, de que se puede hacer política siendo una persona cristiana. José es un gran ejemplo de que se puede ser un político íntegro, temeroso de Dios, y ellos lograron llegar a los lugares más encumbrados sobre la base de una personalidad honesta y temerosa de Dios. Estamos en el nivel de temor de Dios que tú tengas, porque hay mucha gente que dice, ay, yo soy cristiano y soy político y puedo ser político, pero ¿qué tanto de ese interés por ser político está alineado con una voluntad de hacer las cosas bien, de ser honesto, de cumplir las normas, las leyes, y no insertarte en el sistema corrupto que nosotros tenemos en nuestro país? O sea, ¿qué tanto es esa voluntad que tú tienes de no montarte en ese tren de la corrupción, del sistema deshonesto, del buscarme lo mío, y de mantenerte en una línea de ser un hombre íntegro, un hombre con un deseo de servirle a su país y de demostrar que realmente soy un hombre de Dios? Yo entiendo que ahí es donde está la diferencia. El hecho de que tú quieras o no ser político no es el problema, sino en qué línea te vas a ubicar. Muy bien. ¿Y tendrías aspiraciones en algún momento? No. No, nunca jamás. Tajantemente. Me lo han propuesto, definitivamente nunca jamás. Pero sería bueno tener una persona como tú, con tu preparación, motivaciones, sé que tienes a nivel social, que podrían ser llevadas, porque hay una realidad. A través de la política es que se pueden hacer los grandes cambios que necesita nuestra nación. Tú ves mucha gente que dice, no, el cristiano no puede ser político, pero en los países desarrollados tú ves un pastor, un miembro laico, y ves también personas que no son de religión, que son personas de muy buen testimonio y que
hacen las cosas correctas. Primer año del presidente constitucional de todos los dominicanos, Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Cómo calificas esta gestión, tu valoración personal? Con algunas luces y muchas sombras, lo califico. Una de las luces, yo diría que es el tema de la justicia independiente. Particularmente yo es algo que amé, que me identifico plenamente con esa nueva, ¿cómo llamarle? Con esa voluntad que ha demostrado el presidente Abinader de tener una justicia realmente independiente. Todavía me falta ver que esa justicia independiente latiga con la misma fuerza que lo ha hecho a la oposición, lo haga con los que están en el gobierno. Todavía estoy esperando, pero hasta el momento creo que han hecho un excelente trabajo y esa sería una de las luces. Todavía hay muchísimas sombras que el gobierno actual no ha podido enfocar adecuadamente. Está el tema de la delincuencia, está el tema de la corrupción todavía. Con apenas meses en el gobierno se han destapado grandes escándalos de corrupción. Apenas su propia gente, apenas subiendo al gobierno. Él tiene la voluntad, lo que no es fácil lidiar. No es fácil, lamentablemente. El tema de la salud, el tema de la educación, que para mí fue un fracaso total este año educativo, aunque Roberto Furcal se ha empeñado en decir que no, pero yo que estoy dentro puedo decir que no fue un éxito. Son muchas cosas que todavía hay que trabajarlas. Entiendo que el presidente Abinader tiene muy buenas intenciones, ha demostrado que tiene buenas intenciones, pero creo que necesita mejorar un poco más su gabinete. Y en ese mismo aspecto, como comunicadora, yo tengo dos conceptos en cuanto a comunicar y dirección comunicacional, que son diferentes. ¿Qué podría hacer el gobierno? Porque tiene personas que son comunicadores, pero que la línea comunicacional no corresponde muchas veces con lo que se dice arriba. Una cosa arriba, otra cosa abajo. Eso mismo, dirección comunicacional, coherencia. Wow, dijiste una palabra muy importante, la coherencia. Coherencia, coordinación en lo que se haga. Yo creo que eso es un elemento sumamente importante, en lo cual el pasado gobierno tuvo mucho éxito. Invertía mucho en eso. Invertían mucho en eso y tenían una sola voz. Exacto. Había una sola voz, porque había una coordinación. Entonces yo pienso que debe enfocarse en crear un sistema comunicacional por donde haya una sola vía de evacuación de las informaciones, es decir, haya una sola voz, haya un solo portavoz, que sea el que brinde las informaciones relevantes a la población y que no hayan tantas filtraciones de informaciones por diferentes vías. Yo creo que es lo que le hace falta al gobierno. Puede tener buenas intenciones, pero si el mensaje no llega preciso, conciso y explícito, la población puede estar confundida. Por ejemplo, el pan no subió a como se dijo y ha habido confusión con eso, también con el pollo. No está como se dice. Como no hay una buena dirección comunicacional, no se ha podido desmentir esa realidad del gobierno. Pero sí, tiene sus luces y sus sombras, así como dices, y esperando que puedan mejorar en ese aspecto. Yo pienso que también, yo no diría en algunos aspectos, como por ejemplo lo del pan y lo del pollo, yo no diría tanto que ha habido una falta de coherencia en la comunicación. Yo diría que quizás se ha aprovechado la confusión para no asumir que hay un problema real. También. Es decir, porque si vamos a asumir una información real, posiblemente no le convenga mucho al gobierno lo que tenga que decir. Entonces nos subimos mejor en la plataforma de la confusión, de que por aquí se dice una cosa y por aquí, y así quizá el problema es menos. Desde mi punto de vista. Señoras y señores, aquí se ha gozado en este conversatorio abierto con Alfonsina de la Cruz. ¿Libros preferidos? Bueno, yo tengo una literatura bien diversa porque al ser psicóloga y ser evangélica, pues me muevo en esas. Hay una mezcla. Me muevo, sí, claro, en esas dos áreas. Pero definitivamente mi libro favorito es la Biblia.
Y no es por decir, ay, que tengo que decirlo, no, definitivamente es mi libro preferido. Por encima de cualquier otro libro, creo que es el libro de la sabiduría. Tengo varios libros que me han marcado muchísimo. Por ejemplo, hay un libro de Joyce Meyer que me marcó mucho. Ay, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre. Sé que hay uno que se llama Esta boca es mía. El campo de guerra de la mente. Es un libro que me marcó muchísimo. También Espíritu Santo de Benny Hinn. Cómo saber cuál es la voluntad de Dios, de MacArthur, entre otros libros, mayormente también del área de la psicología, que es mi área de mi profesión, pero vuelvo y repito, la Biblia es mi libro favorito. ¿Cuál es la experiencia más importante que has aprendido en tu vida? Bueno, yo he tenido muchas experiencias importantes, pero la experiencia más importante que yo he tenido, sin ánimos de querer parecer muy apegada a lo, como lo pudieran llamar por ahí, a lo religioso, a lo espiritual, pero esa soy yo, esa es Alfonsina, y no me puedo separar de mi esencia. Exacto. Es los resultados de la oración. Para mí, los efectos sobre mi vida, de tener una comunicación real con Dios, para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas. Hablamos mucho de la oración, los evangélicos hablamos mucho de la oración, predicamos de la oración. Yo misma, que me crié en el evangelio, que crecí en el evangelio, hablaba mucho de la oración, pero no había tenido esa experiencia tan real por medio de la oración, que pudiera cambiar tantas cosas en mi personalidad, en mi vida, de una manera tan real que yo misma me he quedado sorprendida. Y yo creo que esa ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido. Amén, qué lindo. Orar es hablar con Dios. Así directamente. Es. ¿Tienes algunas personas como fuente de inspiración? Sí, claro, por supuesto que dices sí. Son un referente a seguir. Claro que sí. Hay muchas personas que he conocido a lo largo de mi vida y que admiro muchísimo. Una de ellas es mi pastor, Ezequiel Molina Sánchez. Es un hombre del que he aprendido mucho y al que admiro muchísimo, porque yo trabajo con él desde que él llegó aquí a La Romana, que no pensaba ser pastor, eso no estaba en su agenda, y ver la forma en que Dios lo ha ido utilizando y cómo él se ha sujetado a la voluntad de Dios y donde Dios lo ha llevado, eso ha sido de mucha inspiración para mí. Hay un pastor, predicador que admiro muchísimo también, del que he aprendido mucho, que es el pastor Néstor Blanco. Me ha marcado muchísimo su forma de predicar y es una de las personas que más admiro también. Sugerencia a aquellos que desean ser comunicadores en esta época, en estos tiempos tan difíciles. Bueno, yo le diría, mirándolo desde mi propia experiencia, ser honestos y no tener poses. Eso es elemental, porque la audiencia es muy inteligente. Autodidacta. La audiencia es muy inteligente y la audiencia percibe cuando estás asumiendo un papel frente a los medios. A la audiencia le encanta la gente auténtica, la gente real, la gente que se identifica con ellos. Eso se siente. Eso se siente. Y mi mayor recomendación para los que quieren ser comunicadores es precisamente eso. Sea usted mismo, prepárese, sea talentoso en lo que usted haga, hágalo correctamente, pero sea auténtico, no asuma poses, no trate de imitar a nadie, porque cuando usted trata de imitar, también la gente lo ve y le disgusta enormemente ver que alguien está tratando de imitar a otro antes de mostrar su propia personalidad. Así que sean auténticos, es mi mayor recomendación. Bueno, he aprendido mucho en esta entrevista con Alfonsina de la Cruz. Un privilegio tenerte aquí, te lo digo una vez más.
Y le invito a nuestro público que se suscriba, dale a la campanita para que te lleguen así todas las notificaciones. Síguenos, Kendall Geronil. Alfonsina, Dios te bendiga. Amén, Kendall, muchísimas God gracias bless por you. la invitación. Sé que será de mucho agrado, mucha bendición, edificación Gracias. para toda nuestra gente. Gracias. Bye bye. Bye, bye.